Hola, amados hermanos, vamos a continuar con nuestro bloque de gobierno de iglesia. Esta es la parte número 2, así que pues no queda mucho más que decir que lo que pues cada uno de nosotros conoce la manera en que como presbiterianos nos, nos vemos, nos gobernamos y en este punto hemos de hablar de la disciplina eclesiástica. Y algo que hay que decir, es quizás el tema más malentendido de toda la vida de la iglesia. Muchos oyen disciplina y piensan en castigo, en expulsar, en humillar. Y vamos a corregir esa idea de raíz. Entonces, la disciplina, bien entendida, es una de las cosas más amorosas que hace la iglesia sana. Veremos qué es y qué no es su base bíblica en están las llaves del reino, sus propósitos, sus grados de censura, el debido proceso y la meta que nunca se pierde de vista, la restauración. Así que, ¿qué es y qué no es? Así que vamos al tema de ayer. Empecemos con qué no es, porque hay que limpiar los malentendidos. No es venganza, ni castigo por castigar, ni un modo de humillar o expulsar a quien nos molesta. No es autoritarismo de los oficiales sobre la grey. No es un tribunal frío que anda buscando culpables. Si la disciplina se ejerce con ese espíritu, está mal ejercida. Entonces, ¿qué sí es? El cuidado amoroso de la iglesia por sus miembros. Corregir con amor a quien se desvía para hacerlo volver al Señor. La disciplina de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México lo dice con todas sus letras. El principio 14 dice, la sanción tiene como esencia y objetivo expresar el amor correctivo y disciplinario al hermano que ha caído con el fin de volverlo al Señor. Piénselo como un padre que corrige al hijo que ama, no para lastimarlo, sino mucho menos para perderlo, eh, sino todo lo contrario, para que no se pierda, no se desvíe para siempre. Ese es el corazón de la disciplina. Un padre que nunca corrige no ama más a un hijo, lo ama menos, porque lo deja ir a la ruina. Lo mismo en la iglesia. Entonces, vamos a ver lo de las llaves del reino, que es importante. ¿De dónde viene la autoridad para disciplinar? No es un invento humano. La Confesión de Westminster, a la que nos suscribimos, en su capítulo 30 lo funda en la Escritura. Cristo es el rey y cabeza de la iglesia. Él designó oficiales para gobernar y disciplinar en su nombre. Cuando un anciano participa en la disciplina, ejerce la autoridad de Cristo, no la suya propia. A esos oficiales, dice la confesión, se les entregaron las llaves del reino. La imagen viene de Mateo 16 y 18. Vale la pena que lo lean y lo examinen. Con esas llaves, la iglesia, por la palabra y disciplina, declara quién está en comunión y quién se ha apartado. Ojo, no otorga ni quita la salvación. Declara y guarda lo que Cristo ya enseñó. Y esto es un poder ministerial, no tiránico. Los oficiales no mandan por capricho, aplican lo que Cristo ya estableció en su palabra. La disciplina siempre está bajo la escritura y ejerce con el temor de Dios. Entonces, hay que ver los principios. ¿Para qué sirve? La confesión da 5 puntos y fíjense que todos son amor y ninguno venganza. Uno, el más importante, ganar y restaurar al que ofende. Recuperar al hermano que cayó. 2, prevenir a otros de cometer ofensas semejantes. 3, purgar la mala de levadura. Es decir, impedir que el pecado tolerado infecte a toda la comunidad, como enseña 1 Corintios capítulo 5. 4, vindicar el honor de Cristo.
que su nombre no sea deshonrado por un pecado notorio y sin corregir. Y 5, guardar la santidad de la iglesia, que el pacto y los sacramentos no sean profanados por ofensores obstinados. Noten el orden. Lo primero es recuperar a la persona, todo lo demás viene después. Entonces, vamos a ver algo que, pues, son los grados de censura. Entonces, la disciplina de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México establece grados de censura, de menor a mayor. Y lo más importante es entender esto, la disciplina es gradual. Siempre empieza por lo más suave y solo escala si no hay arrepentimiento. 1. La amonestación, una llamada de atención. Se advierte la falta y sus peligros y se exhorta a ser más cuidadoso. Termina al aplicarse y no incapacita. 2. La reprensión, un grado superior. Por una ofensa más grave. Se aprueba la falta con firmeza, tampoco incapacita. 3. La suspensión, privación temporal de derechos o del oficio definida o indefinidamente. 4. La deposición, anula la ordenación de un oficial y lo destituye. Por inmoralidad grave, por supuesto, un anciano o diácono que cae en eso es depuesto, finalmente. 5. La excomunión. La excomunión es la exclusión de la comunión de la iglesia. Se aplica solo después de agotar todos los recursos para hacer volver al ofensor. Nunca sumaria, siempre con proceso. Así que, finalmente, este es el grado más importante en cuanto a la corrección. Pero existe un grado más, la 6 de expulsión. Y este ya es la separación definitiva. El último recurso tras agotar todas las instancias. Fíjense cuánta gracia hay en esta escala. Hay que subir 5 peldaños antes de llegar al último. Y en cada uno la puerta de regreso sigue abierta. Este es el punto tan importante. Ahora, ¿quién aplica cada censura? Porque la amonestación y la represión, si la falta fue pública en reunión plena del consistorio, se hace. Si fue privada, el pastor con un anciano lo hacen en privado. Ahora, la suspensión y la deposición siempre en reunión de consistorio, nunca de forma individual. La excomunión ante la iglesia, convocada expresamente para ello, es el acto más solemne. Hay algo importante que hablar de la jurisdicción. El consistorio juzga a los miembros de la iglesia local y sus oficiales, ancianos y diáconos. A los ministros los juzga el presbiterio. Cada cuerpo tiene su ámbito y ese orden es importantísimo, porque si no se respeta se puede volver eh, en contra de aquel que está fuera del orden, porque ya parecería otro tipo de acusación. Entonces, esto es lo más básico que hay que tener en mente cuando suelen venir estos procesos. Entonces, ¿cuál es el debido proceso? Primero, la denuncia. Esto es importante. Se presenta la acusación formal ante el consistorio. Es decir, finalmente, después de esta denuncia, el cuerpo evalúa si procede antes de abrir proceso, porque no se puede acusar a la ligera, que ese sería el paso número 2, la admisión. Ya después de la denuncia, el consistorio delibera si lo admite o no lo admite. Y C, la investigación. Se estudian los hechos con cuidado sin prejuzgar. D, la audiencia. Y esto es clave. El acusado tiene que ser oído. Tiene derecho a defenderse por sí mismo o por un defensor, según el principio 11, perdón. Después vienen las pruebas. Ambas partes presentan lo que estimen necesario y todos se asienten acta. Y F, la resolución.
Se dicta el fallo y el acusado puede apelar al cuerpo superior en 15 días hábiles. Nadie es condenado sin ser escuchado y sin derecho a apelar, porque eso es la justicia. Y siempre se tiene que esperar esta parte del cuerpo superior. No podemos, por ejemplo, que un miembro no puede irse directo al presbiterio si estamos hablando de un oficial o un miembro. Eso pues ya está mal y de nuevo puede volverse en su contra. Em, y, y esa es la asesoría que necesitamos, o sea, porque tampoco se trata de que, si lo haces mal, todos, sino que hay que tener ese cuidado, el orden. Entonces, pues bueno, ese sería el proceso debido. Una denuncia no es a la ligera, siempre se tiene que ver todo si se acepta o no se acepta, luego se investiga, entonces si ya se investigó, viene la audiencia para decirle a la persona, bueno, escuchamos esto, ¿qué tal? Y pues bueno, él presenta su versión y después vienen las pruebas y la resolución. Suena fácil, pero créanme que se saltan mucho de estos pasos y a veces con una mala intención, a veces por desconocimiento. Entonces, vamos a la dignidad del hermano y la restauración. Entonces, vamos a los principios que protegen precisamente al hermano. Algo hermoso de nuestra disciplina, aún bajo censura, el ofensor sigue siendo un hijo de Dios y la disciplina lo protege con principios claros. Derecho a ser oído. Todo acusado puede defender su causa por sí mismo o con un defensor, porque eso es dignidad. Pese a su falta, se respeta su condición de hijo de Dios y miembro del cuerpo de Cristo. Nunca se le humilla. Hay amor correctivo, no castigo. El fin de toda sanción es hacer volver al Señor. Ese es el fin. Jamás el desquite. Y siempre tiene que tener derecho a restauración. Cumplida la sanción y mostrando el arrepentimiento, tiene derecho a reincorporarse con apoyo pastoral. Un anciano que disciplina sin respetar estos principios no está sirviendo a Cristo, está haciendo daño en su nombre. La forma importa tanto como el fondo. Lo diría una vez, la forma importa tanto como el fondo. No porque tengas razón o sea evidente, tienes derecho a saltarte las formas. Y aunque tengas las formas, pues si el fondo no es lo que uno acusa, pues bien tiene que entender esa parte. Pero sí, esto es parte de la dignidad y es parte de amar a la imagen de Dios y amar a Dios. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es la restauración, ¿sí? Esa es la meta que todos llevamos, que nunca se pierda esto de vista, la restauración. Capítulo 16 la define como restituir al hermano al goce de sus derechos y privilegios, siempre que haya evidencia de un total arrepentimiento. La disciplina no busca perder, sino recuperar a la persona. Toda censura tiene una puerta de regreso. El objetivo jamás es deshacerse de alguien, sino volver al arrepentimiento. La restauración es pública y gozosa. Cuando hay arrepentimiento genuino, el cuerpo declara al hermano absuelto de la censura y lo restaura. Se ora, se da gracias y se le extiende la mano derecha de compañerismo. Qué imagen tan bella. Ojalá la hubiéramos seguido. La misma mano que tuvo que corregir ahora extiende el brazo. Y la iglesia acompaña, no abandona. El principio 12 obliga a dar asistencia y apoyo pastoral al restaurado, claramente de parte de los ancianos, ya que finalmente hay censuras que duran 1 año, 2 años máximo. Entonces suele haber cambios pastorales y ahí es el consistorio, sobre todo los ancianos locales, los que tienen que mirar esto con más fuerza. La disciplina bien hecha termina en abrazo, no en exilio. Entonces, para ese punto el anciano y la disciplina. ¿Qué significa eso para ustedes? 4 cosas. Corrige primero en privado.
Muchísimos problemas se resuelven con una amonestación privada y amorosa. Es el patrón de Mateo 18:15. Solo lo que no se corrige así pasa al consistorio. Lleva al cuerpo lo que no puede resolver. El anciano no carga solo los casos graves, los presenta al consistorio para que el cuerpo decida, no actúa por su cuenta. Guarda absoluta confidencialidad. Lo tratado en un caso disciplinario jamás se comenta afuera. La discreción destruye la confianza si se dice y se convierte en indiscreción y hace más daño que la falta misma. Busca siempre restaurar, no ganar. Esto es algo importante. Su corazón en toda disciplina es recuperar al hermano con firmeza cuando hace falta, pero siempre con amor a Cristo. Así que aquí es donde cerramos nosotros. La disciplina eclesiástica es una de las señales de una iglesia sana, no porque castigue, sino porque ama demasiado. En verdad, ama demasiado como para dejar que un hermano se pierda sin hacer nada. Se ejerce con las llaves de Cristo, con debido proceso, con respeto a la dignidad del ofensor y siempre con la puerta de la restauración abierta. Disciplinar es amar. Así que nos vemos con todo esto en la última sección y que Dios les bendiga.